El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Las docentes siempre serán mujeres sin miedo, pues deben tener paciencia, carácter y sobre todo ganas de forjar un pensamiento en cada uno de sus alumnos. Hoy conoceremos la historia de Cristina Restrepo, una docente que nos demuestra que se puede aprender enseñando. Bienvenidos. Una mujer muy ordenada, muy tranquila, sistemática y ante todo agradecida con la vida. Así se define esta joven docente, orgullosa de su familia agricultora y de sus orígenes campesinos. A pesar de que tuvo que alejarse de su municipio natal para conseguir sus sueños, siempre ha contado con el apoyo de su familia. Yo soy andina, orgullosamente andina, solo que me fui 18 años a vivir a Medellín después de que salí del bachillerato, pero siempre tuve la voluntad, el deseo de volver a Andes. No nací en el pueblo. Yo nací en una finca y viví en una finca hasta los 6 años, en una vereda de Betania. Soy hija de padres caficultores, de Javier, que mi papá pues ya no está con nosotros, mi mamá Consuelo, que es una mujer muy bella, trabajó mucho en el campo. Tengo 2 hermanos, Gabriel, que trabaja en la cooperativa de caficultores de acá de Andes, Adriana, que es enfermera, trabaja en una clínica oftalmológica en Medellín. Tengo 2 sobrinos, Sebastián y Tomás, y mi esposo Juan Pablo, que también es maestro. Mi familia siempre nos ha apoyado, independientemente de la profesión que hayamos elegido. Ante todo, que seamos buenos seres humanos, buenos ciudadanos, que aportemos a la sociedad positivamente, siempre nos han apoyado. Cristina supo sortear las dificultades que la vida le puso. La valentía que da la juventud la impulsó para ir tras sus ideales. Fue muy difícil porque yo tenía en la cabeza, cuando estaba en 11º, que quería ser profesional. Y desafortunadamente Andes en esa época no habían universidades, la Universidad de Antioquia no había llegado, estaba la promesa pues de que iba a llegar, pero aún no lo había hecho. Y de hecho llegó 3 años después de que yo salí de 11. Entonces un día, un enero, me dije, no, yo voy a cambiar el destino y me voy a ir. Y me fui sin permiso de mis padres, tenía 17 años. Hablé con una tía y ella me recibió. Empecé a trabajar en un taller de motos, rodeada de hombres, pero yo quería salir adelante. No conocía la ciudad, entonces mi tía, que se llama Nubia, me hacía unos mapas para desplazarme. Y así fui aprendiendo a vivir en la ciudad. Luego cambié de trabajo y me fui a trabajar a una bananera. Ya pasé a la Universidad de Antioquia y a la Nacional, escogí la de Antioquia. Pero por motivos económicos me debí retirar, porque nosotros la mayor dificultad siempre fue el aspecto económico para la formación. Entonces me retiré a trabajar tiempo completo y después de unos 3 años volví. Y ahí la primera oportunidad estudié ingeniería de materiales, hice 4 semestres. Pero luego volví a estudiar licenciatura. Y ahí sí me sentí como en lo mío, porque en la ingeniería sentía que me faltaba algo y era como trabajar con seres humanos e interactuar más con los humanos. Para esta docente, ejercer su profesión en su municipio natal es toda una fortuna. Un sueño cumplido, aunque llevo poco tiempo, porque yo regresé el año pasado en julio. Y siempre, cuando viví en Medellín y tuve la oportunidad de trabajar en diferentes partes, yo trabajé en colegios privados, trabajé en Pro Antioquia, una organización que trabaja por el desarrollo de Antioquia. En el área de educación trabajé en la Universidad de Antioquia. Siempre anhelaba volver a Andes y siempre en esos espacios manifestaba que era andina y me sentía muy orgullosa y que algún día quería volver y lo logré. Entonces ahora me siento muy feliz porque estoy en mi tierra, puedo aportar a la formación de los jóvenes y es una vida mucho más tranquila.
Aunque sea una realidad latente, cada vez la labor del docente es menos valorada en Colombia. Sin embargo, para esta abnegada maestra, el valor se lo deben dar quienes ejercen esta profesión. La sociedad ha valorado al maestro y sobre todo antes. Actualmente, pues la labor ha estado un poco, se ha demeritado un poco. Aunque el ministerio y los entes gubernamentales han tratado de darle otro enfoque, de darle mayor valor en pro de la calidad de la educación, falta que el maestro sea más valorado. Pero yo también quiero precisar que ese valor de la labor del maestro, de la educación, la debemos dar primero que todo los maestros. El maestro está llamado a ser un sujeto político, ético, a formar ciudadanos, a enseñarlos a elegir bien, a orientar a estos jóvenes de ahora que tienen otras características y pues lo manifiestan los padres y los mismos maestros, son un poco más difíciles por todo lo que los rodea, pero entonces nosotros somos los llamados a darle el valor a esta labor del maestro, a sentirnos profesionales de la educación y yo creo que en esa medida el ministerio puede también darle otra orientación y otro valor a la labor del maestro. Han sobresalido, creo yo, otras disciplinas, y se le ha restado como el valor a la formación de lo humano, porque la labor del maestro radica en forjar el espíritu, el alma de los ciudadanos, formar ciudadanos para el futuro. Entonces eso como que se ha dejado en segundo plano esa parte humana y otras disciplinas han resaltado el valor de, yo lo llamo así como lo mecánico, lo superfluo, no lo superfluo, lo superficial. Entonces es como lo mismo, la labor de los médicos. Esa parte humana se ha empezado a dejar de lado, se ha perdido los valores, los principios. Entonces creo que por eso la labor del maestro ha dejado de ser tan importante en la sociedad. El esfuerzo, dedicación y sacrificio de Cristina en su época de estudiante fueron premiados con una beca de maestría. Haberla realizado confluyeron ahí dos situaciones. Una, que yo en el pregrado me destaqué, tuve buenas notas, buen desempeño académico, fui muy entregada y me gané una beca de Colciencias en el grupo de investigación porque yo aproveché que las licenciaturas en la Universidad de Antioquia ofrecen la oportunidad de ingresar tempranamente a los semilleros de investigación. Entonces en tercer semestre yo ingresé y ahí realicé el trabajo de grado, la monografía, y luego en ese mismo grupo presentaron un proyecto a Colciencias como siempre y yo me gané una beca. Entonces fui estudiante investigador. Esa fue una razón. La otra es que siempre pensaba que ese tiempo que yo había perdido, porque me tuve que retirar de la ingeniería, porque hice 4 semestres y esos 4 semestres pues aprendí mucho, pero de todas maneras se perdió el tiempo porque no me pude formar, yo lo debía recuperar en el posgrado. Y entonces yo terminé la licenciatura como en un abril, y en julio yo ya estaba iniciando el proceso de maestría. Entonces fueron como esas dos cosas, el deseo y haberme ganado la beca, porque no tenía recursos verdaderamente para pagar una maestría. Creo que hace la diferencia en dos sentidos. Pues uno, porque logra uno especializarse en el campo que eligió, pues acorde a la licenciatura, en el quehacer del maestro, en lo disciplinar, en lo pedagógico, lo didáctico, que obliga al maestro de cierta manera pues, a profundizar sus conocimientos, a pensarse como maestro, a visibilizar su práctica. Y lo otro porque cuando la maestría es investigativa, uno tiene la oportunidad de analizar esos problemas que se dan en la escuela y de cierta manera generar estrategias de intervención para dar alternativas de solución. Entonces, al maestro lo hace grande, creo yo, es ejercer su disciplina, o sea, enseñar, generar nuevas estrategias de enseñanza, pero también investigar lo que pasa en la escuela. El maestro tiene que ser un investigador permanente para dar posibles soluciones. Valorar hasta el ser vivo más pequeño hace parte de la esencia de esta docente de ciencias naturales. Eso viene como desde niña. Yo no sabía si iba a ser maestra, pero en los juegos de niña con mis primos y mis hermanos yo siempre era la profe de ciencias,
porque he valorado mucho la vida, desde lo más simple. Yo veo un animalito por ahí mal puesto y yo voy, lo llevo y lo saco a otro lugar donde nadie le haga daño, y entonces como que ese deseo innato de proteger y valorar la vida siempre me llevó a inclinarme por las ciencias naturales. Y yo he descubierto en este camino de hacerme profesional y de estudiar que las ciencias pueden explicar todo lo que sucede a nuestro alrededor. O sea, siempre hay una forma de explicar los fenómenos, entonces me apasiona mucho este cuento de las ciencias. Cristina tiene la fortuna de compartir con su esposo sus experiencias vividas en un aula de clase. Él es profe de matemáticas, un ingeniero, pero siempre ha sido maestro. Entonces ha sido un maestro apasionado y yo también. Entonces es como la oportunidad de compartir los mismos tiempos en términos de nuestro trabajo y también las experiencias. Nosotros nos contamos cosas que pasan todos los días del salón de clases, situaciones que tienen los estudiantes. Como él es de matemáticas y yo soy de ciencias, entonces compartimos conocimientos cuando a veces uno necesita complementar los suyos o no tiene claro un concepto. Entonces estudiamos incluso juntos, entonces sí, nos complementamos muy bien. Cristina comparte el suficiente tiempo con sus alumnos, por eso trata de ser no solo su profesora, sino también su amiga. Mis estudiantes, yo creo que me ven como muy exigente, porque yo soy, yo lo digo así a veces, como chapadita a la antigua, sí. La disciplina ante todo para poder dar clase, así hay ruido, no hay forma de aprender porque nuestros sentidos se distraen. Entonces ellos me dicen, profe, ¿usted por qué es tan cansona? ¿Por qué es tan exigente? Tranquila. Y yo les digo, no, yo soy muy tranquila, solo que hay que ponerle orden a esto. Entonces, como muy estricta. Pero también trato de ser muy cercana, de ayudarles, de orientarlos cuando de pronto están tristes o tienen alguna dificultad. Entonces, como creo que en 2 palabras, estricta y cercana. Con el tiempo, esta docente ha aprendido que las palabras de agradecimiento son más valiosas que las cosas materiales. Son muy subjetivas, de pronto otras personas no lo valoran tanto, pero a mí me llena de alegría cada vez que un estudiante me dice, profe, gracias, o aquellos estudiantes que uno se encuentra ya en su labor profesional o que están estudiando y dicen, profe, gracias, por usted aprendí esto o aquello, o usted me hizo ver que yo era capaz, que yo tenía oportunidades. Eso es muy gratificante. O cuando un padre de familia le dice a uno, profe, usted me cambió el mundo, me cambió mi hijo, me hizo dar cuenta que yo tengo un hijo muy valioso, eso no tiene un valor, o sea, uno no le puede poner valor a esa satisfacción. La valentía con la que esa mujer derrotó los obstáculos del camino y la forma como consiguió realizar sus sueños la hacen reconocerse como una mujer sin miedo. Creo que en todas las etapas de mi vida he sido una mujer sin miedo. Pues primero porque seguí el consejo de mis padres de ser diferente, de no quedarnos en la finca, aunque no, pues no es una mala oportunidad, pero sí de buscar otras oportunidades, entonces de venir, crecer muy solos porque mis papás no podían estar con nosotros. Luego de decir, no, yo no me quiero quedar aquí, esperar que llegue la universidad, yo me voy y allá me enfrento y me formo. Y luego dejar la vida que tenía allá, que trabajaba pues en una oficina, no estaba en el aula, y decir, no, voy a ir a Andes y voy a aportar, ya salí de allá y quiero llegar nuevamente y contribuir a la formación de los jóvenes. Es más difícil estar en el aula que estar en una oficina, en un área de educación, pero es más gratificante porque yo puedo aportar a un colectivo. Hoy con la historia de Cristina comprendimos que cuando se persiguen los sueños se pueden lograr con facilidad y todo se pone a nuestro favor. Hasta aquí, Mujeres sin Miedo.